Historia de la filosofía, por Giovanni Fornero, volumen 4, 94, parte octava. La filosofía contemporánea, tomo 1, capítulo 4, Filosofía y ciencias humanas, el estructuralismo, 958, Lacan, la subjetividad como escisión, psicoanálisis y verdad. La estructuración del sujeto a través del Edipo y el simbólico está acompañado de otros dos sucesos estrechamente ligados entre sí: la división o escisión del sujeto y la llegada de la trama del inconsciente. Según Lacan, el acceso al orden simbólico lingüístico comporta inevitablemente una hendidura del sujeto, o sea, aquel fenómeno que él denomina con los términos franceses fente o refente, o bien el término freudiano Spaltung, del alemán Spalte, roto. La Spaltung o escisión es la escisión entre el psiquismo inconsciente y el psiquismo consciente del sujeto, que, mediatizándose a través del discurso, destruye la relación inmediata de sí mismo a sí mismo, que lo caracterizaba en la fase prelingüística y presimbólica. Esto sucede en cuanto la utilización del símbolo y de la palabra, que no son nunca aquello que representan, postula de por sí una ruptura entre lo vivido y el signo que lo alude. El símbolo, resume a Rifred Lemaire, es distinto de aquello que representa, y es su condición. Por lo tanto, el sujeto llamado Juan, que se traduce yo en el discurso, si por un lado se salva gracias a esta denominación que lo inserta en el circuito del intercambio, por el otro se pierde a sí mismo. Cualquier relación mediata impone una ruptura con la continuidad inaugural de sí mismo a sí mismo, de sí mismo al otro y al mundo. En efecto, apenas el sujeto se nombra, se produce automáticamente una diferenciación entre el yo, sujeto del enunciado, y el yo, sujeto de la enunciación, o sea, la circunstancia que caracteriza la Spaltung, entendida como la escisión del sujeto que se opera por cada intervención del significante, la del sujeto de la enunciación del sujeto del enunciado. Soy aquello que pienso, por lo tanto soy. Separa el soy existencial del soy del sentido. Esta refente debe ser considerada fundamentalmente como el primer brote de la remoción inicial. Por un lado, esta separación, o Ich-Spaltung del sujeto, señala el llegar del sujeto a sí mismo. Separar, separere, tiene su final en se parere, generarse por sí mismo. Por otro lado, determina una coincidencia imposible entre el sí profundo y el sí del discurso consciente, el cual se convierte en un rebus detrás del cual se esconde el verdadero sujeto parlante. Parafraseando a Lacan, podríamos por lo tanto decir que en virtud del Spaltung, el cartesiano larvatus prodeo, avanzo disfrazado, resulta ser el destino mismo del hombre. El hecho del Spaltung, que el psicoanalista, en su praxis, encuentra de un modo, por así decir, cotidiano, es el hecho mismo del inconsciente, en cuanto la división del sujeto a la cual remite está acompañada de la afirmación de la trama metaconsciencial del es. Tanto es así que la remoción originaria sobre la cual Freud ha insistido siempre aparece conexa constitutivamente a la reduplicación del sujeto que el discurso provoca. En cuanto es en esta reduplicación del sujeto de la palabra donde el inconsciente como tal halla el modo de articularse. Por lo cual, además, Lacan sentencia que el inconsciente es lenguaje. Además de decir que el inconsciente se da como lenguaje, quiere afirmar también que el lenguaje es la condición misma del inconsciente, en cuanto es el lenguaje, o el mundo simbólico en general, quien crea el inconsciente, reduplicando el sujeto en dos planos. En general, el inconsciente es en el sujeto una decisión del sistema simbólico, una limitación, una enajenación inducida por el sistema simbólico. La fractura y la desigualdad entre lenguaje consciente y lenguaje inconsciente, subyacentes en la Spaltung del sujeto, tiene una expresión gráfica en aquello que Lacan denomina el algoritmo sausariano, del cual proporciona la siguiente representación. Precisando que se lee, significante sobre significado, donde el sobre responde a la barra que separa sus dos etapas.
Este gráfico, nótese su inversión espacial respecto al original del lingüista ginebrino, que sitúa el concepto o el significado arriba y la imagen acústica o el significante abajo, es el fruto de una continuación de Saussure a la luz de la teoría de Lacan. En efecto, mientras Saussure, encerrando la señal en una elipse, quiere aludir a la presencia de una correspondencia paralela variable entre S minúscula y S mayúscula, Lacan, insistiendo en la barra, o mejor, barrera, de la fracción que separa la S mayúscula y la S minúscula, quiere subrayar la distinción permanente que divide el significante, conjunto de los elementos materiales del lenguaje, la letra o los sonidos, y el significado, el sentido de nuestra experiencia transmitida con el discurso. En otros términos, significante y significado, según Lacan, se configuran como dos redes, cuyas relaciones no se corresponden. En cuanto al significado, aún exteriorizándose en la globalidad de los sucesivos significantes, no se sitúa en ningún lugar del significante. Se puede decir, por lo tanto, que es en la cadena del significante donde el sentido insiste, pero que ninguno de los elementos de la cadena consiste en la significación de que es capaz en aquel mismo momento. Pero si la letra y el sentido no se corresponden mutuamente y puntualmente, si la doble serie que se constituye adquiere su propia significación solo en la correlación y en la oposición de los términos peculiares a cada serie, se impone por lo tanto la noción de un deslizamiento incesante del significado bajo el significante. La razón de esto es precisamente la escisión del sujeto y el correspondiente proceso de remoción que lo gobierna. En efecto, mediante el espesamiento de la línea de fracción entre S mayúscula y S minúscula, transformada por él, como hemos visto, en una barra, Lacan ha querido aludir, entre otras cosas, a la discordancia entre el significado y el significante, determinada por cualquier censura de origen social. Discordancia que está estrechamente ligada a la tesis del predominio y de la autonomía del significante, el cual, con sus mecanismos asociativos, piénsese por ejemplo en los sueños, actúa separadamente de su significación y sin el conocimiento del sujeto. En consecuencia, en el fondo del específico saussarenismo de Lacan, resalta la sombra de una imposible unificación terminal del significante con el significado, a la cual corresponde la fallida unificación de toda una serie de relaciones diádicas, psicológico-biológico, consciente-inconsciente, palabra-cosa, etc. Además, en el fenómeno de la escisión subyace una neta escisión entre naturaleza y cultura. En efecto, contrariamente a Levi-Strauss, que tiende a trasladar la cultura a la naturaleza y a evitar cualquier contraposición entre los dos niveles de la realidad, Lacan considera la cultura como una especie de traición de la naturaleza, o sea, un orden no auténtico de significantes en el que el hombre se enajena de sus matrices originarias. La parte verdadera y esencial de la personalidad es aquello que está bajo la máscara, aquello que ha sido separado, es decir, la naturaleza, dejada por una fuerza superior, mientras que si nos detenemos en la máscara, esto es, en el discurso, en el yo y en el comportamiento social, el sujeto prolifera bajo las múltiples formas que se le dan o que se le impone. Formas que son fantasmas, reflejos del ser verdadero. A esta división entre hombre y naturaleza, debida al lenguaje y a la normativa social, corresponde una análoga división entre hombre y verdad. En efecto, en virtud de la escisión y del acceso al simbólico, el hombre puede constituirse como sujeto solamente a condición de establecer al mismo tiempo entre sí y la verdad, entre discurso consciente y discurso inconsciente, alguna línea de fracción, bajo pena de anularse como sujeto. Pero el hecho de que el hombre esté obligado a permanecer a distancia de la verdad, la cual vaga sobre las ruinas donde los hombres no la buscan, en los sueños, en palabras ingeniosas, en el juego de palabras. Y el hecho de que el psicoanálisis esté inducido a presuponer una serie de divisiones nunca completamente superadas entre significante y significado, yo y es, simbólico y real, psicológico y biológico, etc., autoriza a hablar de Lacan como de un teórico de la cita fallida con la verdad o de un filósofo de la ausencia. Una formulación de este tipo
que corre el riesgo de hacer de Lacan el defensor de una forma de psicoanálisis destinada a terminar en un vulgar suicidio del mismo psicoanálisis, nos parece que se corresponde poco con la obra efectiva de nuestro autor. Tanto es así que A. Riflet Lemay, que con todo insiste en la captura imposible por el hombre de la verdad, en la verdad que se sustrae al lenguaje, en la distorsión irreductible entre el significante y el significado, en el hecho de que el significado final buscado está radicalmente excluido del pensamiento desde el momento en que él depende de una dimensión inconmensurable, esto es, de lo real, sobre la tesis por la cual, en el nivel de las ciencias, de los intercambios intelectuales entre hombres, en efecto, el círculo no se cierra nunca, como lo demuestran siglos de ciencia y de filosofía humana, lanzadas a la inútil búsqueda de una verdad que el lenguaje rechaza. En un cierto punto escribe: esta filosofía del lenguaje y de la limitación de la ciencia ¿es entonces radicalmente pesimista? Ciertamente no, puesto que el propio Lacan continúa en la búsqueda del saber, pero lo es tal vez para nosotros, discípulos o alumnos, que simplemente vehiculamos el pensamiento del maestro. Lacan piensa que realmente es así. Por lo demás, proponer de Lacan una lectura sintomal de tipo pesimística o en clave de ontología negativa no significa traicionar el sentido mismo de aquel retorno a Freud, del cual él se ha hecho pregonero, en la convicción nunca negada del psicoanalista como maestro de la verdad. El descubrimiento de Freud, escribe Lacan, en La cosa freudiana, pone en cuestión la verdad, y no hay quien la verdad no le afecte personalmente. Reconoced que es un discurso bien extraño este. Echamos a la cara esta palabra que pasa por tener casi mala fama y proscrita por las buenas compañías. Pregunto, sin embargo, si tal palabra no está inscrita en el corazón mismo de la práctica analítica, puesto que ésta siempre está rehaciendo el descubrimiento del poder de la verdad, en nosotros y hasta en nuestra carne. Tal verdad, sin la cual no es posible distinguir el rostro de la máscara, y fuera de la cual parece no haber otro monstruo que el laberinto mismo, tiene como fundamento su misma palabra. Yo soy, por lo tanto, para vosotros, el enigma de aquel que se sustrae apenas ha aparecido. Pero hará que vosotros me encontréis allá donde estoy. Os enseñaré con qué signo reconocerme. Hombres, escuchad, os doy el secreto. Yo la verdad hablo. La verdad se basa en el hecho que habla y no tiene otra manera de hacerlo. He aquí por qué el inconsciente, que dice la verdad sobre la verdad, está estructurado como un lenguaje, y por qué yo, cuando enseño esto, digo la verdad sobre Freud, que ha sabido, bajo el nombre de inconsciente, dejar hablar a la verdad. La verdad en psicoanálisis es el síntoma. Allá donde hay síntoma, hay una verdad que se abre camino. Esta verdad que nosotros conocemos así, ¿no podemos por lo tanto conocerla? Así se define el concepto de la verdad desde que hay pensadores, y pensadores que nos conducen por los caminos de su pensamiento. Un intelecto como el nuestro estará a la altura de esta cosa que nos habla, es más, habla en nosotros. Esto no significa, sin embargo, que Lacan sea o pueda ser considerado como el teórico de una verdad plenamente explicitada o explicitable, capaz de superar las divisiones antes mencionadas. Una tal lectura sería tan unilateral como la anterior. En realidad, la posición del psicoanalista francés ante el comercio de largo recorrido de la verdad resulta globalmente más compleja y articulada que la rígida contraposición entre la hipótesis de una verdad completamente sabida y la hipótesis de una verdad sustancialmente ignorada. En efecto, Lacan está fuertemente convencido de que el pensamiento humano tiene la posibilidad de instaurar relaciones o alianzas con la verdad. Al mismo tiempo, está firmemente persuadido de que el saber no puede alardear ante ella de presas exhaustivas o posesiones últimas, en cuanto la verdad, en sentido absoluto, permanece siempre extraña o extranjera a la ciencia y a sus instrumentos conceptuales y lingüísticos. Que una lectura de este tipo, quizás la única capaz de dar razón de las aparentes oscilaciones de Lacan sobre el problema de la verdad, refleja más que las dos anteriores la posición concreta de nuestro autor,
nos parece confirmado por un pasaje fundamental, aunque poco mencionado, de los escritos. Si entienda bien nuestro pensamiento, no estamos jugando a la paradoja de negar que la ciencia tenga algo que conocer acerca de la verdad. Pero la verdad, en su valor específico, es extraña al orden de la ciencia. La ciencia puede honrarse de sus alianzas con la verdad, puede proponerse como objeto su fenómeno y su valor, pero no puede de ningún modo identificarlo con el fin que le es propio.